Gracias también. Ya tenemos dentro de nuestra sala al psicólogo Dimas Achawi, al cual le pido, por favor, una, disculpas, ¿no? Nos hemos pasado Ah, del tiempo. ok, ok. Muy bien, muy bien. Bueno, agradezco la invitación del grupo que está dirigiendo este conversatorio y para el que habla es una satisfacción llegar y dirigirme a los colegas psicólogos que están ahora precisamente en vivo, así como los que probablemente en las redes nos vayan a visualizar. Muy bien, en ese sentido, Gracias. por favor, sí, Puede compartir quisiera, pantalla, colegas, puede quisiera compartir pedirle, pantallas. quisiera pedirle a nuestro colaborador si pudiera apoyarnos con la presentación de las pantallas, por favor. Por Cristian. favor, buenas noches. ¿Qué tal? Sí, ¿me podrían brindar para poder compartir la pantalla? En un momento, por favor. Estamos compartiéndolo ya. Listo. Bien, muy bien, muchas gracias. Entonces, partiré señalando que el grupo denominado Psicólogos del Bicentenario es un grupo liderado por el que toma el uso de la palabra en este momento, además de estar acompañado de colegas psicólogos, colegas como cualquiera de nosotros que están con todo el ímpetu, con toda la energía de buscar cambios en una nueva gestión. Me referiría en este caso a Tito Chunga, quien es el candidato a secretario general, en este caso consejero secretario, quien es docente universitario y además una persona que está abocado al tema del liderazgo en las organizaciones, que es muy importante ese. Por otro lado, tenemos a nuestra colega Vanessa Sáenz, quien es psicóloga que trabaja en el ejército peruano y además también es psicóloga de un centro inicial. Asimismo, tenemos al psicólogo Eduardo Moras, que también él es psicólogo que trabaja en la clínica privada, consultoría y docente universitario. Y tenemos a Juan Artica, quien es psicólogo, psicoterapeuta, todos ellos jóvenes, llenos de entusiasmo, con deseos de hacer todo lo que sea necesario para alcanzar la satisfacción, en este caso, de los requerimientos del colegiado. Muy bien. En cuanto a mi persona, soy psicólogo con más de 30 años de servicio en el ejercicio profesional, mi primigenia carrera como tal, a la cual quiero, amo como todos nosotros que estamos en este momento. Pude hacer una maestría en modificación y terapia del comportamiento e hice una tesis doctoral en modificación de lo que significa el cuidado de la salud en pacientes psiquiátricos privados de su libertad. Una tesis inédita que precisamente se viene desarrollando en una serie de escenarios académicos. Pero además de ser psicólogo, nos hemos inclinado también por el tema de la educación. Tenemos un doctorado en educación y actualmente también concluido los estudios en la carrera de Derecho, somos abogados, con una maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos y antes de la pandemia concluido un doctorado en Derecho en la Universidad Mayor de San Marcos. Esta dualidad, vamos a llamar así, le da una cobertura, un alcance precisamente para lo que vamos a exponer hoy en nuestras propuestas. Lo que nosotros pretendemos es mirar al colegio, y esto de manera concreta, desde tres perspectivas. Una eminentemente política, otra desde una visión técnica y otra desde una visión administrativa. Y quiero referirme a cada una de ellas. Lo que no se ha hecho en muchos años, porque acá tengo que ser concreto, claro y preciso. Ha pasado gestiones de gestiones, ¿ok? Y hasta ahora, los que han estado y pretenden continuar o vuelven a desarrollar una postulación, ¿ok? Han tenido el espacio para desarrollar
precisamente una visión política que nunca ha pasado. ¿Y a qué se refiere cuando hablamos de una visión política? Precisamente que la psicología ingrese al escenario nacional y al escenario regional. Hoy que nosotros estamos como candidatos, hemos empezado a desarrollar una serie de participaciones sobre los aspectos concretos que vienen suscitándose en nuestra sociedad y hemos sido invitados como a 4 o 5 medios, porque precisamente existe esta visión política del posicionamiento de la profesión en ese escenario. Pero si nosotros nos cerramos en nuestro ámbito académico, ilustre o decanal, ¿no es cierto? Y solamente administramos desde esa perspectiva terapéutica, psicoterapéutica, docente universitario, y nos quedamos ahí, evidentemente seguiremos siendo el anónimo en la profesión de representación nacional. Y eso es una de las cosas que hay que corregir. Claro está, con la participación del Consejo Directivo Nacional, de manera orgánica y regular. Entonces, en ese sentido, la propuesta fundamental es que nosotros como psicólogos y al llegar al decanato tenemos que abrir las puertas a las diferentes instituciones y tocarlas también nosotros a fin que nos escuchen y sepan que la psicología en este contexto, en estas circunstancias y en las que ha de venir, ¿no es cierto?, juega un papel fundamental en el desarrollo de la política nacional y regional de nuestro medio. Entonces, esa visión política, como dirigente, como representante, no la podemos desperdiciar. Y por eso es que nuestras propuestas la hemos denominado que son propuestas que se van a cumplir, ciertas, expresas y exigibles. Y ante esta situación, quiero ser absolutamente concreto, colegas, que para todos es absolutamente incómodo la situación que vivimos, y soy claro en ello, respecto a este divisionismo que existe en nuestro colegio. Por un lado, Santa Domitila, y por otro lado, Camilo Carrillo. ¿Y quiénes están sufriendo las consecuencias? Nosotros, los psicólogos. ¿Cuánto tiempo tiene? Más de 5 años. Amén de otras gestiones que empezaban a rotar entre ellos, bueno, en fin. Pero este tema tiene que acabar. Y para eso, hoy que estamos viviendo una cultura de paz, desarrollado por las políticas de Estado, uno tiene que agotar las vías conciliatorias, de transacción, de negociación. Dicen que no hay mejor acuerdo aquello que se hace a través de estas vías que un mejor juicio. Entonces, si tenemos que desprendernos, despojarnos de alguna circunstancia por el bien del colegiado, pero como autoridad, habrá que hacerlo. Por la unificación del colegio, agotando esas vías. Pero si no fuera así, porque hay que ponernos también en ese escenario, habríamos agotado esa vía. Y acá también sucede algo muy concreto. El Consejo Directivo Nacional, el Consejo Directivo Regional, gestión a gestión que hayan pasado, tienen un pool de abogados, 4 o 5 abogados, y durante esos 3 años, o 5, porque ya los 2 anteriores que pasaron, nadie tuvo la fórmula adecuada para que legalmente se enfrente y se acabe de una vez por todo este divisionismo. Entonces, ¿qué pasa acá? Yo soy abogado, tendría que decir, bueno, como abogado no me conviene resolver el tema y que continúe el conflicto. Una hipótesis que habría que buscar si realmente existe relación con la verdad o no. Pero entonces, para eso, el nuevo decano tiene que liderar, si es que ya se agotó la primera fase, buscar de qué manera concretizamos a través precisamente de los recursos que nos da la ley. Primero, la legitimidad respecto a lo que va a suceder después del 19. Porque el Consejo Directivo Regional que sea elegido será legítimo por la voluntad de los colegiados. Y esa legitimidad no puede quedar aislada. Esa legitimidad tenemos que ir alimentándola permanentemente. Y por eso nosotros hemos pensado, y lo vamos a desarrollar, crear
el estamento superior, que en este caso son las asambleas semestrales de los colegiados, donde puedan participar todos ustedes con voz y voto respecto a las grandes decisiones. No se pretende que acá los 5 que salgamos elegidos, que somos representantes, las autoridades, de yo ser favorecido, tenemos la solución mágica en todo. Entonces, en cualquier lugar, recurrir al estamento superior, que en este caso es la Asamblea Magna, y las decisiones bajo ese aspecto tienen que ser respetadas y canalizadas a las autoridades que correspondan para que precisamente se gane el tema de la legitimidad y la legalidad de ese acción. Por otro lado, en este mismo escenario político, habrá que tocar las puertas de las diferentes instituciones, ¿no es cierto?, para que de una vez por todas se defina, en el caso de no llegarse a este acuerdo, qué es el supuesto negado, porque pretendemos que desde la perspectiva de nosotros plantear que se resuelva ya ese tema en esta gestión, sería lo mejor que podría pasar para la imagen de nuestra institución. Bajo ese enfoque, esta unidad del Colegio de Psicólogos en una sola tiene que llegar. No tiene que ser un tema demagógico o un tema con bastante tibio, digamos, algo tibio que se toca y no se plantea de manera clara. O no se dice también al respecto, ¿no es cierto? Porque no existen los elementos que estamos señalando. Los abogados sabemos perfectamente que existen los recursos, una primera, segunda instancia. Hay que recurrir a otros escenarios, pero que de una vez se tome una decisión sobre esto bajo el amparo de esta Asamblea General de Colegiados que estamos hablando. Esa sería una de las cosas importantes para acabar con esta mala imagen que genera este divisionismo. Por otro lado, la ampliación de plazas del CERUM. Para nadie es desconocido que los colegas que recién egresan de las universidades y que se titulan y van a colegiarse, sufren este gran problema de no tener la cobertura a nivel nacional o regional de alcanzar estas plazas para el CERUM. Cuando en este trabajo técnico y político del cual me refiero, uno pues habrá que solicitar reuniones. Para eso estamos, para estar mañana tarde en todo escenario que se pueda, tratando de dar la exposición de motivos, el por cuál estamos solicitando dicho asunto, y que este tema sea contemplado en la agenda del ministerio o del sector al cual vamos a recurrir, y tendremos que buscar, en este caso, la ampliación y la mayor cobertura de las plazas del CERUM. Pero inmediatamente, cumplido ese hecho, ¿con qué nos enfrentamos? Que el colegiado no tiene el acceso a las plazas públicas o privadas, o no existe la debida promoción. Para eso está el colegio. Cuando nosotros lleguemos, como hemos planteado, vamos a crear los consultorios gratuitos que se van a dar a nivel de las gobernaciones, las municipalidades, las comisarías. Yo soy docente de la Escuela de Posgrado de la Policía. He enseñado a comandantes, coroneles en muchas oportunidades, jefes de comisarías, y lo primero que dicen, doctor, profesor, se requiere de la presencia de un psicólogo, del especialista, pero es el que tiene que gestionar, pues en este caso, el representante, el dirigente regional y nacional, para que existan estas plazas y se puedan coberturar y dar la atención de prevención frente a la violencia, frente a diversos aspectos que nosotros vivimos constantemente y que nos enteramos por los medios de comunicación. Igual también desde el sector privado, generar condiciones distintas para que accedan a algunas plazas. Y esto hay que hacerlo, porque lo primero que llega como información del sector privado es al Colegio de Psicólogos para saber o requerir de un conjunto de personas. ¿Por qué no socializar ese tipo de información de manera transparente? Hay que hacerla. Entonces, ese es otro aspecto muy importante. Por otro lado, nosotros hemos planteado de manera clara que se va a priorizar el tema de la atención de salud. No existe una clínica, un policlínico que ya debería de haber. En todo colegio profesional, o existe o está en proceso ya de creación. En nuestro colegio no.
No podemos estar de espaldas al colegiado cuando de repente lo requiere de inmediato en aquellos aspectos de emergencia. Lo primero que haremos será crear un centro pequeño, pero de atención inmediata, con proyección a que ese centro entremos en convenio con algunas organizaciones o entidades de salud, o creemos adelante, o dejemos sentado, en este caso, las bases para la creación de un policlínico, donde se pueda atender inicialmente pues, un tema dental, un tema del corazón, un tema de análisis clínicos, empezar por algo, contratando a profesionales médicos que estén al servicio del colegiado. Asimismo, tenemos también en mente la creación del Centro de Altos Estudios de la Psicología. Y esto no es difícil, porque este Centro de Altos Estudios de la Psicología, como en cualquier organización que uno quiera legitimar, lo que tiene que hacer es crear un estamento interno, evidentemente, con el aval del colegio, y llegar a la inscripción para que se dé nacimiento a la partida registral. Y este centro sea el encargado de la capacitación idónea, capaz para nuestros colegiados. Y recurrir, como lo he dicho, en las diversas publicidades que estamos lanzando, a los mejores colegas que existen en nuestro medio, porque los hay, colegas. Los hay. Ya no podemos estar en esa ojeriza que el colega no, que el otro no. No, tenemos que recurrir, y cuando ellos vean que efectivamente hay un tema serio que se está planteando, con toda y absoluta seguridad que ellos recurrirán o acudirán a nuestro llamado para estas capacitaciones. Pero además, este centro de altos estudios, porque se encargaría de esta capacitación, tendrá que desarrollar los convenios con las universidades para hacer una maestría, un doctorado. Yo hice como servidor público, recuerdo hace muchos años atrás, ¿no es cierto? Yo accedí a una beca de un convenio de la universidad con mi institución. Pagaba menos del 50%. Así pude hacer la maestría y así pude concluir el doctorado en psicología. No es difícil, es cuestión de gestión. Ahí viene la otra parte, que es el tema administrativo. Por consiguiente, esto ha de ayudar mucho a que nuestros colegas, cuando sientan esa necesidad de capacitarse, tengan presente que está ahí el colegio. Pero también tenemos que estar al acorde al desarrollo de la tecnología, y por eso que también lo venimos señalando desde un inicio, hace más de 2 meses atrás, y ahí están las evidencias de crear el primer canal digital denominado Psicología TV. Porque como ahora que estamos viviendo en pandemia, tiempos remotos, trabajo remoto o mixto, hoy necesitamos empoderar en estos usos de la tecnología, donde el psicólogo colegiado o el que esté ahí presente, habilitado, pueda pues usar estos servicios, ¿no es cierto?, para hacer una grabación, una filmación, para desarrollar una presentación bajo la asesoría de alguien que realmente conozca el tema. Tendremos que comprar equipos, implementar una sala. No es difícil. Y muchos de ustedes que están ahí lo saben. Entonces, no estamos diciendo cosas que no se puedan alcanzar. ¿Y por qué estamos siendo bastante prácticos en este tema? Porque básicamente, colegas, yo me pongo a pensar, como que lo he sentido, uno en cumplimiento de la norma, de la ley, lo que hace es estar bajo las pautas del cumplimiento de estas reglas internas y tengo que habilitarme para tal. Y no voy contento porque evidentemente, como muchos dicen, voy porque es una obligación y tengo que pagar. Y a cambio, ¿qué me da el colegio? ¿Cuánta razón tiene? Porque todo el mundo en toda gestión se ha escuchado eso. Entonces tenemos que reorganizar la administración. Y estas propuestas básicas, cumplibles, ciertas, expresas, sí son posibles realizarlas para que precisamente el colega que vaya y pague su habilitación también reciba a cambio todas estas cosas que estamos mencionando. Porque todas estas cosas son absolutamente claras que se puedan desarrollar en el marco de la objetividad.
Asimismo, también este Centro de Altos Estudios de la Psicología, que hemos denominado como tal y que se encargará de desarrollar estos cursos, estos convenios, también tiene que promover la investigación. Nuestra profesión como psicología, desde el momento que nosotros desarrollamos el proceso de atención a nuestros clientes, pacientes, asistidos, lo que hacemos es investigación. Hacemos una observación, descripción, explicación, interpretación, predicción respecto a la conducta. Y entonces, si nosotros permanentemente estamos en ese accionar, ¿cuántos colegas con esa habilidad para desarrollar investigaciones de lo que sucede en una circunstancia específica respecto a algunos temas como la violencia, la educación, el tema del fortalecimiento de capacidades o temas que tengan que ver con el desarrollo propiamente de la ciencia, no están inmersos en el tema de la investigación? ¿Quién nos apoya? Corre por cuenta suya. El colegio tiene que ponerse a la vanguardia y al apoyo de estos colegas que deseen hacer investigación. Hay que promoverlos, hay que apoyarlos, hay que asistirlos. Por supuesto que sí, pero ese estará enmarcado dentro de este Centro de Altos Estudios de la Psicología, como estamos señalando. Por otro lado, ya hay una cuota que es de 15 soles el que se viene cobrando. Y como decía, el colegiado tiene que recibir algo a cambio. Tiene que haber capacidad de gestión. Ya ahí viene la parte de la visión administrativa, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué no hacer lo que otros colegios hacen? Si hay que copiar lo bueno, hay que hacerlo. Y copiar en este caso el nivel de gestión. En el Colegio de Abogados existe un fondo intangible respecto a estos temas. Entonces, cuando existen problemas de salud o fallecimiento del titular, hay un soporte económico, una ayuda inmediata que llega. Y no es necesario pedirle más al colegiado, sino desarrollar un porcentaje que tiene que ser aprobado precisamente en Consejo Directivo Regional, para que ese porcentaje de esa aportación sea intangible y orientado a esos fondos de salud o a esos fondos mortuorios, hasta que se fortalezca, hasta que crezca evidentemente este rubro y en adelante generar otras condiciones mejores de atención. Tampoco estoy diciendo que de la noche a la mañana vamos a hacer todo este tipo de soluciones como que fueran, vamos a tener una clínica, un hospital. Eso no es así, pero por algo se tiene que empezar. Y eso es muy importante respecto a lo que nosotros estamos analizando en este momento. Por otro lado, colegas, también apreciamos que cuando los colegas tienen algún problema en cuanto al desarrollo o el desempeño de sus funciones, muchas veces son denunciados o muchas veces son convocados por el Poder Judicial por una pericia, por un informe, ¿no es cierto? ¿Quién nos asiste en esa parte legal? Se tiene que crear, como hemos dicho, y lo vamos a hacer, el departamento legal de asesoría al colegiado. Pero este departamento legal va a tener que ser una unidad para que precisamente se aboque no solamente a la defensa, sino también el del tema institucional y poner las cosas en claro, a fin de que eso pueda desarrollarse de manera organizada. Por eso que la parte legal para nosotros es fundamental, porque si no existe la participación del profesional en leyes, evidentemente vamos a estar siempre supeditados de otros abogados que lamentablemente pues no tienen siempre el enfoque de decir, este tema tenemos que terminarlo, porque también terminaría su trabajo. Pero como abogado y como directivo, evidentemente tenemos que dirigir a resolver el punto 1, el punto 2, el punto 3, y así de ese modo viabilizar todo aquello que esté pendiente. Y dejar con plazos específicos y concretos que se determine una determinada, en este caso, un plazo determinado a fin de que podamos abocarnos a otros temas importantes de lo que significa la defensa hacia el colegiado. También hemos planteado el tema del sano esparcimiento. Esta gestión que va a dejar, ha comprado un terreno en Chaclacayo, y que precisamente ya está invertido, ya se ha comprado, ya está ahí,
y no vaya a pasar como otras gestiones que compraron terrenos, casas acá y ahí están abandonadas. Tenemos que darle una utilidad. Habrá que implementarlo con todos los, en este caso, el tema de la salud pública, todas las especificaciones sobre el cumplimiento de la normatividad, habrá que empezar a que los colegiados también de manera progresiva asistan a este sitio a fin de pasar un momento de sano esparcimiento. Pero hay que hacerlo ya. Asimismo, también presentamos el tema y el gran, digamos, en este caso, la dificultad que a mí me consta. Yo he sido docente universitario de una segunda especialidad en psicología forense. ¿Y cómo es posible que habiendo sido capacitado en una universidad, de haber seguido estudios superiores por 2 años, titulado, graduado, reconocido por la SUNEDU, sea el colegio quien se niegue o no le dé la celeridad al caso para el reconocimiento de la misma? Y no solamente en esta, sino en todas las especialidades. Si ya existe un pronunciamiento de una autoridad que está por encima de todo respecto al tema académico. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es viabilizar, ahí viene la parte administrativa, a fin de que sea reconocido. ¿Por qué? Por el Consejo Directivo Nacional. Y seremos los primeros, ¿no es cierto?, en buscar que eso se dé, porque ¿cómo el psicólogo puede ser enemigo del propio psicólogo? No debemos permitir ese tipo de situaciones que pasen en nuestra gestión. Entonces, nosotros como la lista 5, como el grupo de psicólogos del Bicentenario, planteamos todas este tipo de propuestas que tienen que viabilizar de inmediato. ¿Por qué? Porque necesitamos el empoderamiento de nuestro colegio a través de ¿quién? De los asistidos, en este caso de los habilitados. Tenemos que quitarnos de la mente que el Consejo Directivo Regional o Nacional que llegue solamente va a gobernar ese tiempo a espaldas del colegiado. El empoderamiento empieza con que el colegiado sea parte de la administración y del gobierno de nuestra institución. Siempre he dicho en mis clases que el psicólogo tiene una autoestima excelente desde el punto de vista personal, pero tenemos una autoestima deficiente de tipo colectivo, porque siempre que vamos a cualquier sitio, o no nos toman en cuenta, o no nos ven como deberían de vernos, porque precisamente no existe una legitimidad respecto a este hecho. Yo recuerdo mucho a un colega, valga la anécdota en mencionarles, hace muchos años, el comandante de la policía, psicólogo asimilado, y por alguna razón no era muy adepto a que lo vayamos a visitar donde trabajaba, pero nunca nos había dicho, y un día recurro yo a las instalaciones, no voy a decir de qué lugar, dónde, pero era militar, y entonces pregunto por el doctor XX, y lo que me dicen, ¿de quién dice usted? Se estará refiriendo al psicólogo tal. Primera condición. Ok, le digo, sí, efectivamente. Él no está, pero o de repente acaba de estar hace poco, su oficina está allá donde está el pasadizo, por ahí va usted a ver. Y cuando me acerco a la oficina donde estaba, le habían habilitado un consultorio debajo de una grada. Imagínense ustedes. Esa autoestima colectiva, del cual se tiene el enfoque de la psicología, pasa por ese gran problema. ¿Dónde está el representante? ¿Dónde está el colegio? ¿Cuántos colegiados habilitados que trabajan para el Estado o no trabajan para el Estado, hacen consultorio o tienen que buscarse el trabajo de alguna otra forma, ¿no es cierto?, tienen que pasar por ese tipo de circunstancias? Entonces el colegio tiene que estar presente en la defensa de la misma. Para ello, colegas, lo que buscamos nosotros es tratar precisamente de que todos nuestros agremiados hagan vida institucional, se sientan parte y puedan decir, esta es mi segunda casa, acá es donde yo también recibo algún tipo de atención o asesoría, acá también es donde yo puedo participar en la solución de los problemas. Elegante. Y si en algún momento se tiene que cambiar ese estatuto precisamente para que sea la máxima autoridad, las asambleas, quienes tienen que tomar decisiones y que puedan ratificar o revocar a las autoridades, porque es la máxima autoridad, hay que promoverlas. Hay que promoverlas, porque no podemos ser, en este caso, con un pensamiento
autocrático en el sentido de haber sido elegido y pretender inclusive aspirar a quedarnos algún tiempo más, como se ha visto hace muchos años atrás. Felizmente, con gran algarabía veo en esta circunstancia que participemos varios colegas como candidatos. Qué bueno, colegas, sinceramente, y lo digo de corazón. Qué bueno que participemos y que le ofrezcamos a los colegiados todas estas posiciones. Será él el que tome finalmente la decisión, quién debe ser su representante. Y ese colega que salga, de que ser nosotros con esa suerte, tendremos la legitimidad de representarnos. Entonces, tenemos que buscar, como dicen acá en la presentación y en otros sitios, un voto informado para que tome la mejor decisión y sea el auténtico representante de nuestra organización. Y finalmente, quisiera tocar el tema del intrusismo. También es un tema legal. El intrusismo y está asociado al tema de la ley de la salud mental. Nosotros tenemos que reconocer que tenemos una ley del psicólogo. O sea, y contrariamente, a través de nuestros representantes no se fortalece esa ley, la 28369, que es una ley del psicólogo que en su artículo 7, inciso A, dice claramente que el psicólogo hace evaluación, diagnóstico, tratamiento y seguimiento del caso. Eso es lo que ahora nos apertura, nos da la facilidad o nos da la autorización de hacer un trabajo de consultorio en el cual podemos iniciar y terminar también de la misma. Pero más nos estamos abocando a la ley de salud mental que ha sido creada el año 2019, que es otra cosa. Ahí hay un sesgo, porque ahí se ha querido ver a la salud mental desde el punto de vista eminentemente físico, pero no ha dado resultado, porque ahora están flexibilizando, y eso ha salido en el reglamento cuando en el artículo 6 señala que los profesionales de la salud mental también son pues el psiquiatra, es el psicólogo, es la asistenta social y qué sé yo, otros profesionales más. Entonces no es una élite, la salud mental no es patrimonio de ninguna especialidad como sí sola, sino somos un conjunto de profesionales abocados a ese tema. Entonces nosotros no estamos, en este caso, regentados por esa ley de salud mental que se acaba de crear en el año 2019, sino por nuestra ley del psicólogo, pero que de alguna otra forma políticamente se vende hacia la sociedad que sería el que tenga que regular, y por eso es que no se tocaba el tema de la participación, en este caso de la psicología. Ha habido protestas, ha habido una serie de acontecimientos que han hecho que efectivamente se contemple en el reglamento. Así aún esa ley no está completa como debería ser. ¿Qué es lo que falta? La participación, en este caso, de nuestro colegio profesional. Y en ese nivel, el intrusismo, nosotros conocemos. Hay muchos profesionales que ahora señalan y desarrollan la psicoterapia de pareja, psicoterapia familiar, ¿no es cierto? Que no son psicólogos. Otros siendo, ¿no es cierto?, desarrollan otro tipo de actividades no estando habilitados. Cuando en nuestra ley de creación del psicólogo dice que para el ejercicio de la profesión necesitamos estar habilitados. Es correcto, es nuestra constitución, pero eso de estar habilitado le genera pues un sinsabor al colegiado cuando no recibe nada acá. Si nosotros cumplimos con estas cosas básicas, el cimiento, la base para poder repotenciar nuestra imagen, ya podemos ir pensando en otros escenarios a futuro, pero tenemos que empezar de la base. Primero pisar, asentar bien el terreno, mirar bien lo que vamos a construir sobre lo que estamos pensando hacer. Y nosotros, precisamente, en nuestras reuniones permanentes, tenemos ese tipo de enfoque para poder solucionar los grandes acontecimientos regionales que se presentan en nuestra profesión. Y ojalá, termino señalando que, como vuelvo a repetir, en esta fiesta democrática sea el colegiado debidamente informado, que evaluando las diferentes propuestas que se están planteando, finalmente decidan quién debe ser el que conduzca los destinos de nuestro Consejo Directivo Regional Lima y Callao. Y asimismo también la de la nacional. Nosotros estamos haciendo todo el esfuerzo con amor, con dedicación, ¿no es cierto?, a través de nuestra lista
de poder de llegar a los corazones de ustedes y ustedes sean que finalmente, de repente, si es que los convencemos, si es que ustedes ven que son viables nuestras propuestas, puedan apoyarnos este 19 marcando el número 5. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias también, colega Dimas, gracias por sus propuestas, gracias por su presentación. Vamos a pasar a la ronda de preguntas, no sin antes comentarles a todos los que se han conectado que estamos difundiendo estas propuestas a través de nuestras redes, a través del Facebook, a través del Zoom, y las mismas que van a ser grabadas y las van a poder ver durante el transcurso de la semana hasta las elecciones. Tenemos ya la pregunta, a mano alzada, acá refiere la doctora Angélica, no la leo muy bien, de las casas. A ver, tiene la pregunta, colega, puede por favor prender su cámara y hacer su pregunta. Colega, bueno, muy buenas noches con todos. Los colegas, felicitarlos a los dos expositores. Doctor Dimas, lo acabo de escuchar y, bueno, mi pregunta sería la siguiente, ¿no? Como usted sabe, el voto informado es muy importante. Mi pregunta es la siguiente. Quisiera saber, ¿cómo va a ser usted para desarrollar los convenios de maestrías y doctorados de las universidades a favor del colegiado? Muchas gracias. Su respuesta. Muchas gracias. Muchas gracias, colega, por su pregunta. Habíamos comentado que precisamente la creación del Centro de Altos Estudios de la Psicología nos iba a permitir desarrollar este tipo de convenios. Para ejercer ello, como colegio, uno puede tocar las puertas de cualquier universidad, pero no necesariamente tiene este aval o nivel académico del cual se pretende a través del Centro de Altos Estudios, que va a ser creada, inscrita, registrada, ¿no es cierto?, y que pueda desarrollar este tipo de trabajo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Primero, recurriendo a nuestros mejores profesionales que existen en el medio, de experiencia, de experticia, de conocimiento, de práctica, y no me estoy refiriendo que todos tengan que ser mayores, ojo, porque hay muchas personas jóvenes que ya están en un entrenamiento permanente y que conocen mucho sobre su propia rama, la especialidad que están siguiendo. Entonces hay que hacer ese feedback, que van a hacer los seminarios, los eventos. Una vez que estemos en ese proceso, ¿no es cierto?, habrá que recurrir a las universidades, ya con una adecuada fundamentación de motivos, con una adecuada presentación de documentos, sea virtual o presencial, a fin que como colegio, a través de este centro de altos estudios, se pueda desarrollar un convenio para que haya una maestría o un doctorado. ¿Es posible hacer eso? Es posible hacerlo. En las diferentes especialidades, ¿existe experiencia sobre la misma? Existe. Si una institución del Estado, el jefe de personal, con el aval del sector del titular de la entidad, recurre a hacer ese convenio y se lo dan, ¿cómo no podría ser en este caso un centro académico para el cual vamos a formar? Y que lo estamos diciendo, tiene que ser durante el año, porque vamos a generar las condiciones legales para la misma. Gracias. Muy bien. Muchas gracias. Tenemos ahora la participación del colega Carlos Cajo. Carlos Cajo, por favor, puede encender su cámara y hacer la pregunta. Gracias. Bien, colega. Ya, ahí está. Bueno, muy agradecido también a los dos colegas que han expuesto, al doctor Dimas, Lima, ¿no?, que acaba de poner. Me parece muy interesante esa defensa que ha propuesto con respecto a los psicólogos, especialmente esa experiencia que mencionó con respecto a cómo a los psicólogos los tienen discriminados prácticamente en ambientes donde solo se defiende. A veces he visto en algunos hospitales que los han bajado su nivel jerárquico, ¿no? Antes eran departamentos, lo disminuyen a servicios, y a otros de servicio lo han desaparecido y ya están solamente como equipos funcionales, unidades funcionales. O sea, ya desapareció de la parte jerárquica de un organigrama, ¿no? Entonces, sí, y realmente eso es interesante. Ahora, mi pregunta es, ¿no?,
¿qué es lo que piensa hacer su gestión para contrarrestar esta discriminación por parte del MINSA con respecto a lo que no reconocen, por ejemplo, al profesional psicólogo como un aporte al sistema sanitario, ¿no? No son incluidos, por ejemplo, en los equipos de guardia, pero sí son incluidos técnicos de enfermería, técnicos de personal y todos los otros profesionales, ¿eh? O sea, ellos sí están incluidos en los equipos de guardia y los psicólogos no. Por ejemplo, también en lo que son la parte de lo que es los procedimientos. Los mismos procedimientos del manual de salud mental no colocan a la parte del psicólogo, al menos colocan a psicólogo y médico, ¿no? Entonces lo colocan ahí y con el tiempo, ¿no? Que corresponde mayormente a la parte médica. Y yo coincido con usted. La parte de nuestra labor del psicólogo es netamente de la ley del psicólogo. La ley de salud mental es otra cosa, que podemos ser los mejores trabajando ahí, realizando algunas labores, excelente. Pero nuestra labor es netamente psicología o la ley del psicólogo. Pero también, en la parte de lo que son instituciones de salud, estamos inmersos por lo que son la parte de la rectoría del Ministerio de Salud. Entonces, ¿cómo piensa su gestión contrarrestar esa discriminación del MINSA? muy bien, colega. Ahí cabe una respuesta de la que yo hace poco señalé. Lo que necesitamos es implementar en nuestra propia casa, primero, el tema de esa autoestima colectiva. Tenemos que empoderarnos como profesionales. Tenemos que estar más unidos como profesionales. Tenemos que fortalecernos como gremio, como colegio. Porque no es posible, y cabe un comentario a su pregunta, hace 2 años, 3 años más o menos antes de la pandemia, allá por la zona de Arequipa fue nombrado un psicólogo como director de un centro de salud porque tenía las condiciones, toda vez que el psicólogo pertenece al decreto legislativo 1153, que son los profesionales de la atención primaria de la salud. Si usted ingresa ahora al Estado y trabaja usted en el área de psicología, va a ser considerado como profesional de la salud. Eso está clarísimo. Y entonces, en ese orden de ideas, este colega asumió. ¿Qué pasó? No duró ni 24 horas. Vergüenza ajena para nosotros, malestar para nosotros, saber que no había una defensa legítima. Tuvo que solo él batallar, reclamar, decir, señor, yo también soy profesional, yo también califico para ese tema, pero más pudo el poder. ¿De qué? Precisamente de esa autoestima colectiva institucional, ¿no es cierto? De esos lobbies que se manejan internamente para poder hacer pues, que el psicólogo no sea, en este caso, ratificado en ese puesto. Fue tanta la presión que le hicieron renunciar. Entonces, lo que usted me dice ahora ratifica y nos da la razón en ello. ¿Qué tenemos que hacer eso? Ante la primera situación que exista de esa naturaleza, como les comenté, el colega que está debajo de las gradas, o el colega que tiene que atender en el pasadizo, tendrá que el colegio hacerse presente, porque tiene una ley. Además de esa ley, tiene el equipo de abogados, que tiene que estar ahí, presentando una carta notarial, presentando un recurso de queja, de reconsideración, inmediatamente, inclusive, de llevar a otro escenario administrativo, porque eso es también abuso de autoridad en algún determinado momento. Entonces, si no reaccionamos de ese modo, no vamos a poder hacer nada. Pero ¿quién tiene que hacerlo? Colegas, tiene que hacerlo el representante, tiene que ir a la cancha, tiene que pisar el terreno donde trabaja el psicólogo, en el consultorio, en el hospital, en el centro comunitario. Entonces esa será la verdadera participación. ¿Y eso es difícil hacerlo? Para nada, colegas. Pero si yo voy como Dimas Achawi a hablar con el director, me dirá, pues bueno, ¿y usted quién es? Pero si voy como decano, tendré que hacer una carta de presentación, una razón expositiva de lo que estoy observando, viendo, de cómo llegó ello, y de esa manera empoderar este tipo de acciones. Entonces, tiene que haber mecanismos inmediatos de solución a estos temas, que es la única manera de poder llegar a darle solución
realmente a estas situaciones tan incómodas que seguramente a diario vemos todos nosotros. Así es, colega Dimas, ¿no? Qué bueno, con esa respuesta que usted nos está dando, mayor alcance. Yo les pido más bien a los participantes que van a hacer sus preguntas, que tengan las preguntas concretas, porque hay varios que están en sala con mano alzada. Ahora le vamos a dar el pase a Marco Antonio. Marco Antonio, por favor, usted puede Antonio hacer la Latrista. pregunta. Sí, ante todo, buenas noches, saludar a todos los colegas y, bueno, también felicitar al doctor Dimas por sus excelentes propuestas, ¿no? Mi pregunta, doctor, es ¿cómo se implementaría los consultorios psicológicos que usted menciona? ¿No? Muy bien, muchas gracias. Una muy buena pregunta. Mire usted, esta y las demás preguntas también, ¿eh? Lo que tenemos que hacer nosotros ahora con este tema de la pandemia, de la salud mental, comunitario que se conversa, en la política se habla, mire que la pandemia ha generado cuadros de ansiedad, de depresión, hay investigaciones que se están haciendo que están produciendo esos efectos, ¿no es cierto? Es importante que haya atención psicológica, emocional en las familias, se habla, se dice, se discursea sobre eso, pero no hay acciones concretas. Entonces, nosotros, al llegar a la decanotura, inmediatamente, de manera rotativa, de aquellas personas que estén dispuestos a desarrollar ese trabajo, iremos a las gobernaciones, a las municipalidades, a las comisarías, donde se pueda implementar, ¿no es cierto?, los consultorios psicológicos gratuitos, en los clubes de madres, en las organizaciones, donde haya presencia de nuestra profesión, pero avalada y representada por el Colegio de Psicólogos de Lima y Callao. Estos colegas que van a ir a trabajar tienen que, nos están representando también a nosotros en sus funciones. Tenemos que también apoyarlos. Por eso digo yo, llegó la hora del colegiado, porque tenemos que apoyarnos entre todos. Y el colega que va a trabajar será rotativo, estará por aquí, tiene que tener pues una remuneración, por favor, y generaremos las condiciones para que la entidad que nos vea trabajar bajo reportes estadísticos y las evidencias sobre nuestra participación, se generen puestos de trabajo. Y eso además estadísticamente podemos demostrar a otro nivel regional y con el decano nacional, ¿no es cierto?, a los estamentos superiores. Acá está el trabajo práctico, señor. ¿Por qué no hacemos eso? Si estamos diciendo que tenemos que estar cerca a la familia, al colegio, a la asociación, en las comisarías, se está haciendo este tipo de prevención, entonces necesitamos la presencia del Estado en ese sentido. Mayor presupuesto para estas plazas que los psicólogos están desarrollando y lo estamos demostrando a un inicio, de repente, con este esfuerzo que el colegio hará pues para que cada quien tampoco no vaya por tan así sin ningún tipo de respaldo. Tiene que tener el respaldo. Hay que apoyarlos. Entonces, esa es la política que vamos a iniciar apenas asumamos nosotros, en este caso, la decanatura. Muy bien, colega. Tenemos ahora la siguiente pregunta. Yo les pido, por favor, concretos, por favor. Hay varios que están en sala con mano alzada. Hay 6 colegas que están todavía por la pregunta. Vamos a darle el paso a la colega Edadil Flores López, que es una de las primeras que ha estado haciendo la pregunta de mano alzada. Colega, por favor, ¿puede abrir su cámara para la pregunta? Ya, colega, puede hacer su pregunta, por favor, de manera concreta. Sí, buenas noches. Buenas noches. Felicitar al doctor Dimas. Excelentes Muchas propuestas. Gracias. Muchas gracias. Y yo estoy segura que va a ser el cambio, un cambio muy significativo para todos los colegiados. Mi pregunta es, en base a lo escuchado, ¿qué va a hacer usted con respecto a la creación con el canal digital? ¿Y en qué va a beneficiar a los nuevos colegiados? Muchas gracias. Habíamos comentado esta propuesta, que efectivamente lo que tenemos que buscar nosotros es que el colegiado sea promovido, promocionado, ¿no es cierto?, a través de estas presentaciones. Yo, por ejemplo, les comento en un tema muy particular, antes de la pandemia era un poco resistente a estos temas, del canal digital, del tema virtual, pero
como he comentado, soy docente universitario de posgrado en varias universidades. Entonces, ¿qué ha pasado? Uno tiene que estar en estas plataformas permanentes, continuas, y había que grabar las clases. Y no hay mejor forma, ¿no es cierto?, de hacer este tipo de presentación. Yo veo al colegiado que recién sale, que viene tan emocionado con sus papás, su mamá, le damos la medalla, el sello, le hacemos la ceremonia, y después lo dejamos solo. Sale de ese lugar y a ver, enfréntate al mundo. Es como estar en una jungla, ¿no es cierto? Y solito o solita, ¿a dónde va? ¿Dónde mira? ¿Por dónde va? Cuando el colegio debería de buscar la forma cómo ayudarla. ¿Dónde vives? ¿Cuál es tu rubro? ¿Quieres abrir tu consultorio? Vamos a hacer esta publicidad. Contáctate con el jefe de imagen institucional, de que te hagan un flyer, que te hagan una filmación. Llévate esto, publicítalo. ¿Eso es difícil, colegas? ¿Eso será cosa de otro mundo o será cuestión de gestión? Entonces, por eso digo, llegó la hora del colegiado. Tenemos que darle el respaldo a fin que ese colega cuando llegue a su sede diga, realmente vengo contento o contenta a ponerme en contacto con mi colegio porque me está ayudando a salir adelante y a buscar el mejor espacio para mi desarrollo profesional. Muy bien. Ahora tenemos una pregunta que está por el WhatsApp y por el chat. A ver, la pregunta la está haciendo Santiago Flores. Él refiere, ¿cómo gestionar en favor de promover la identificación con el colegio y la práctica de un comportamiento ético en el ejercicio de sus funciones en los agremiados de nuestro colegio? La parte ética, todos creo, con sano juicio, razonamiento, todos somos partidarios, de decir, ok, vamos a manejar éticamente, organizadamente, bajo los valores, principios. ¿Quién podría estar ajeno a ello? Sin embargo, nos encontramos con malas praxis, o personas que a veces pues, no tienen un comportamiento ideal, eso dentro del accionar profesional, ¿no es cierto? Para eso nosotros tenemos un tribunal de honor. Y este tribunal de honor tiene que ser debidamente seleccionado, colegas que tengan algún conocimiento legal, tenemos que sí o sí hacer, a fin de que este colega también acceda a la libre defensa respecto a los temas que se pueda estar incriminando. Vamos a ser implacables, evidentemente con algunas prácticas pues inadecuadas. ¿Cómo es posible que haya psicólogos que hagan consultorio y en el consultorio pues lleguen a desarrollar terapias desconocidas, no evidenciadas, no científicas, y que a veces son producto simplemente de sus creatividades y que generan una serie de situaciones que no son las correctas? Entonces, ese tipo de cosas también hace daño a la profesión. No nos olvidemos que nuestra profesión siempre está en la mira, ¿no es cierto? Respecto a que los psicólogos debemos tener siempre un comportamiento ponderado, un comportamiento organizado, y bueno, en fin, pero para eso tenemos un tribunal de honor al cual tenemos que someter todos los aspectos o comportamientos fuera de la ética. Muy bien. Antes de darle pase a la colega Cintia Ramos, voy a leer nada más del chat. Es de Liz Rodríguez, que pregunta, doctor Dimas, ¿me podría explicar de qué forma se logrará hacer visible la atención inmediata y directa de salud a los colegiados? Exámenes médicos, odontología, análisis, todo lo que refirió usted. Muy bien, muy bien. Y esto, como dice la señora, perdón, la colega que nos está presentando, ella ha dicho Liz, que Liz Rodríguez. Liz nos acaba de decir que esta filmación está siendo grabada, de manera que es vital, una evidencia. Apenas asumamos nosotros, vamos a convocar inmediatamente a un cuerpo médico. En este caso, un médico general, un odontólogo, algunos exámenes clínicos, ¿ok? Y ellos, en la sede o donde se tenga que disponer, en un ambiente específico para ello, que tiene que haber, vamos a aperturar de inmediato ese tipo de atención. Entonces, si usted va al colegio, ¿ok? Será invitado a pasar por ello. Pero si tiene ya algún tema, igual que lo evalúen, ¿no es cierto? Entonces, esa será una manera directa. Será el primer pilar, la primera piedra que pongamos respecto a la atención de salud que en los próximos meses o años pueda estar mejorando.
Muy bien, le doy el pase a la colega Cintia Ramos para que efectúe su pregunta. Colega, de manera concreta. Muchísimas gracias, buenas noches con todos y todas. Me parece importante este tipo de escenarios, ¿no?, virtuales, donde nos permitan justamente participar, opinar sobre las propuestas de los candidatos aquí presentes. He escuchado atentamente a la lista anterior, también a esta lista, y me parece importante mencionarlo, que la sociedad peruana no solamente normaliza la violencia, ¿no?, sino también normalizamos muchas veces, como estoy escuchando en este momento, el tema de la autoestima colectiva de los psicólogos, ¿no? Muchas veces creo que en ese punto, doctor Dimas, ha tocado usted carne, porque hemos estado expuestos a diferentes situaciones, pues, donde hemos atendido justamente, recuerdo en mi tiempo de serumista o de practicante, ¿no?, donde estábamos debajo o en un rincón del espacio donde, pues, el médico jefe tenía su consultorio, ¿no? Entonces, de alguna manera es importante empoderarnos, como mencionaba usted, ¿no? Yo creo que es importante las propuestas que usted está mencionando, pero me interesa bastante el tema de los consultorios gratuitos, ¿no? ¿Por qué no ser como un país primermundista donde los psicólogos o los profesionales pueden atender a su población de manera gratuita? ¿Por qué no? ¿No? Entonces, de alguna manera a veces uno dice, no, falta motivación, falta equipo, falta... No, pero si de alguna manera lo tenemos, ¿no?, y con las propuestas que usted está dando y tiene el equipo idóneo, adelante, ¿no? Nosotros los psicólogos, creo, en general, trabajamos ya sea en un consultorio, en los ministerios, día a día luchamos con estas diferencias que también estamos expuestos, ¿no? Actualmente, por ejemplo, en una institución en laboro, tenemos que luchar porque una trabajadora social o una profesional de otra carrera no asuma las responsabilidades de la psicóloga, ¿no? Entonces, es importante empoderarnos, y mi pregunta va en ese sentido, ¿no? ¿Qué es lo que su equipo, doctor Dimas, haría, ¿no?, al llegar al Consejo Directivo Regional con respecto a la no normativa sobre las segundas especialidades? Yo agradecería mucho escuchar su respuesta. Muchas gracias. ¿Su nombre, por favor? Cintia Ramos. Cintia, permítame usted expresarle mi saludo y sinceramente mi adherencia a lo que usted acaba de expresar y puntualizando algunas propuestas que nosotros habíamos señalado. Me agradó mucho eso de que había logrado la parte sensible en cuanto a esa autoestima colectiva. Y en verdad ese es un tema muy sensible. O sea, nosotros los psicólogos, y yo lo digo en todo lugar hoy, soy responsable de mi opinión, nos vemos muy bien, el varón o la mujer siempre somos cuidadosos, más aún si somos psicólogos, pero esa autoestima colectiva sí está muy deficiente y no me callo porque lo siento de ese modo y en verdad eso no puede seguir. Y le pongo un ejemplo. Cuando el Colegio de Abogados, por ejemplo, sale una norma inconstitucional, el Colegio de Abogados se pronuncia y el Estado lo escucha de inmediato. Y si no, veamos también lo que pasó en la pandemia. Apenas inició la pandemia, el presidente en algún momento, bajo presión, no sé de quiénes, dijeron, no, que se levante algunas medidas, y el colegio médico salió inmediatamente y le dijo, eso no puede usted hacer. Y hizo retroceder a ese tipo de decisión. Esa autoestima colectiva, positiva que tiene estas carreras, estas profesiones, es precisamente por las pautas que ellos tienen respecto al funcionamiento de su gremio. Eso en nuestro colegio no existe. Entonces yo recojo esa su reflexión también, porque necesitamos fortalecerla. Necesitamos hermanarnos, mirarnos el uno al otro en nuestras dificultades, en nuestras carencias y no ser indiferente a ellos. Yo la verdad tengo esa, sensibilidad, tengo esa entereza de llegar al colega que esté siendo maltratado funcionalmente. En ese sentido no lo voy a permitir de yo ser decano. En cuanto al tema de la segunda especialidad que usted señala, evidentemente, inmediatamente, apenas el colegiado, porque tiene que ser por vía regular, llegue al Consejo Directivo Regional con toda esta documentación, nosotros tenemos que elevar, ¿no es cierto?, todo ese expediente para que sea meramente un trámite administrativo, ¿no es cierto?,
y se tenga que llegar a la instancia superior, pero con una previa calificación, con un informe técnico, donde no exista ninguna observación alguna. Y de ser necesario ponernos a la vanguardia y estar al lado de ese colegiado o del grupo de colegiados que no está siendo escuchado. Yo no quisiera referirme ahorita, por ejemplo, a un colega decano, al quien yo admiro, y es de provincias, pero no lo voy a decir. Realmente, ese colega respira, para mí, yo le he seguido de cerca, respira lo que siente el psicólogo. Y es querido, es apreciado. Yo digo, ¿por qué no hacer eso? Entonces tenemos que fortalecernos en todos, en nuestro accionar. De llegar a la decanatura, voy a contar con todos ustedes, colegas. Muy bien, colega. Gracias por sus preguntas. Bueno, solamente vamos a poder tener la participación de una pregunta más. Hay un candidato también que, bueno, ha confirmado su presencia para poder darle también el espacio, ¿sí? Así que vamos a darle el pase, por favor, a la colega que, a ver, está aquí ahorita la colega. A ver, un momento, por favor. Ya. Muy bien. A la colega, por favor, Carla Benavente, por favor. ¿Se puede usted hacer su pregunta? La última pregunta de manera concreta, por favor, colega. Gracias. Muy bien. Bien. Entonces, si la colega Carla me va a preguntar, entonces con la colega... ¿Sí? ¿Se va a preguntar? Sí. ¿Sí me escucha? Ok. A ver, la sí, escuchamos. La pregunta era, sí, ¿qué acciones concretas va a hacer su equipo de trabajo para garantizar, para que haya más plazas y oportunidades para los psicólogos? Muy bien, muchas gracias. Habíamos hecho este comentario también, que era necesario a través de un trabajo práctico, directo, por ejemplo, los consultorios gratuitos que vamos a masificar en las organizaciones como las gobernaciones, municipalidades, ya lo dije, en las comisarías, ¿no es cierto? En todo sector que se pueda, club de madres. Entonces, tenemos que generar una nueva lectura sobre la función del psicólogo. Y esto dará apertura, porque tiene que ir a la par con una gestión de tipo político, conversar con las autoridades, miren lo que se está logrando, lo que sí es posible hacer respecto a la salud mental que tanto se habla. Y ese nivel de cobertura se tiene que materializar, de manera que al primer año terminado tenemos que buscar la forma políticamente que a nivel del Congreso se implemente mayor presupuesto para este tipo de acciones. Entonces, se desarrollará aquello que estamos buscando siempre, aquello que por nombre existe. Debe haber un psicólogo en cada colegio, letra muerta, pero tenemos que buscar de esa forma con presupuesto. Pero primeramente hay que hacer un trabajo previo, ¿no? Muy bien. Ya. Muy bien, muchas gracias entonces, colega, gracias por su participación, nos ha ayudado bastante con las propuestas, tenemos claro lo que usted está pues tratando de hacer si es que este 19 usted ganará las elecciones. Muy bien, continuando con parte de ¿Permite nuestras... despedirme? Sí. Por Disculpe, favor, muchas gracias. Puede despedirse. Sí, estamos bien. Les agradezco por vuestra atención, agradezco al grupo de psicólogos de la vanguardia, a los organizadores y a todo el público que ha estado presente. Solo ratificarme que no les voy a decir voten por mí, porque ya creo ustedes están evaluando las propuestas, sino que sea un voto informado, que a través de lo que ustedes conozcan, busquen la mejor alternativa, y si nosotros somos, no lo vamos a defraudar este domingo 19 por la lista número 5. Muchas gracias, muy buenas noches.